Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, gracias porque nos permites el tiempo para estar aquí en tu presencia, escuchando la voz de nuestro Señor y Salvador por medio de la lectura de tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, y te pedimos que hoy tu mensaje nos penetre el tuétano, los huesos, el corazón, Señor, para que comprendamos lo que quieres decirnos, que escuchemos tu voz audible y que podamos hacer tu voluntad. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, ando hasta por acá. Bienvenidos, señores. Pues vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, y el Señor dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando nos rendimos en cuerpo, alma y espíritu a Jesucristo el Hijo de Dios, la luz del eterno y que escrita está en la verdad absoluta, todas las tinieblas de nuestro entorno se irán desvaneciendo y la comunión con nuestro prójimo nos permitirá vivir el mandamiento de amar al hermano para permanecer en la voluntad de Dios, que nos llevará a dar cumplimiento a lo que escrito está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que confiemos con todo nuestro corazón, porque al pedir conforme a su voluntad, Él la hará. Él hará, perdón. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano. Ahora sí, vamos a leer la mitad del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos de los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mida ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo le digo que todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. ¡Wow! Qué dura parábola dijo nuestro Señor Jesucristo a los que estaban ahí presentes. Obviamente el rey que se fue es Jesucristo, no hay ninguna duda que se fue a recibir su reino, que fue a que le nombraran rey. Pero aquí lo que tenemos que ver es que había conciudadanos y siervos. A los siervos les dijo claramente: aquí les dejo esto. Ni siquiera les dijo lo tienen que multiplicar o tienen que ver qué hacen, no, simplemente les dejó
en esta parábola una mina que eran aproximadamente 200 denarios. Y a sus ciudadanos no les dijo nada, no les pidió nada. Sin embargo, a sus conciudadanos se debe entender como compañeros, como habitantes de su casa, de su pueblo, paisanos, por así decirlo. ¿Y qué hicieron estos en lo que el rey se fue? No querían que reinara sobre ellos y mandaron una comisión para acabar con él. Obviamente aquí el Señor, esta parábola la dice, porque los siervos son aquellos que recibieron el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio del reino de Dios. Y los conciudadanos, pues obviamente es el pueblo judío que rechazó al Mesías, que rechazó al Cristo, que rechazó al Rey. Y no solo lo rechazó, sino que como Pedro les gritó en el sermón en Hechos, que les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Es increíble lo que pasa en estas dos situaciones. A los siervos les encarga el dinero y a los conciudadanos que no les encarga nada, ellos los siguen para acabar con él. Pero vemos que los siervos, cada uno recibió una mina y varios de ellos dijeron, Señor, tu mina ha producido 10 minas. O sea, lo habían multiplicado por 10, no solo al 100%, sino al 1000% multiplicaron la mina que el Señor les había dejado. Eso, y hubo uno que dijo, Señor, sé que eres hombre severo, que siembras donde no cosechaste y no sé qué tantas cosas, y no hizo nada, guardó la mina. Obviamente el rey cuando regresó, lo primero que hizo fue pedir cuentas. Esas cuentas las va a pedir a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nos va a pedir cuentas acerca de qué hicimos con el Evangelio que Él nos dio, qué hicimos con la palabra que nos dejó, qué hicimos con la gran comisión, cuánto fruto le dimos, cuántas personas llevamos a Cristo. Ven aquí la importancia de compartir el Evangelio. Y no solo por eso, porque cuando le preguntó al que le había dado una mina y que nada más la guardó en un pañuelito y no dijo nada, ¿qué le dice? Mal siervo. Aquí lo vemos. A los que le dieron 10 minas le dice, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y al que le dice que solamente guardó la mina, le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Imagínense nada más eso, que cuando estemos frente a Jesucristo y nos pida cuentas, porque nos va a pedir cuentas de qué hicimos con el Evangelio que nos correspondía por obligación compartir, y que llegamos y le dijimos, ay Señor, es que yo no sabía evangelizar, ay Señor, yo nunca tuve tiempo para compartir el Evangelio, ay Señor, yo no sabía cómo hacerlo. No va a haber excusa delante del Señor cuando nos pida cuentas acerca del fruto que dimos. Lo peor es que todo lo que nos ha dado el Señor para compartir el Evangelio, nos los va a quitar y se lo va a dar a las personas que sí sepan aprovecharlo. Se lo va a dar a las personas que de verdad pusieron en su corazón el cumplir con la orden de su rey, de su futuro rey, el que regaran el Evangelio y que diéramos fruto. Cuando nosotros no queremos evangelizar, cuando no queremos compartir el Evangelio, estamos desobedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, 18 al 20 nos dice que la gran comisión no es si quieren, no es si podemos, no es si sabemos. La gran comisión es obligatoria y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Imagínense cuando el Señor Jesucristo venga en su reino y nos pregunte a cada uno de nosotros qué hicimos con lo que nos dejó y que el Señor nos conteste, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No, olvídense de las coronas, las recompensas, la casa. El hecho de que el Señor Jesucristo te dé una felicitación porque hiciste lo que tenías que hacer con lo que te dejó, no va a haber nada que pueda igualar esa felicidad, que el Señor nos felicite, que el Señor nos reciba con alegría, que el Señor nos reciba con ánimo, que nos felicite y entra en el gozo de tu Señor. Pero al mal siervo le va a quitar lo que le había dado para dárselo a otro. Cuando Elías pensaba que era el único hombre de Dios que quedaba, ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Ay, Elías, si supieras que detrás de ti hay 5000 que no doblaron sus rodillas ante otros dioses, ¿y qué de nosotros? ¿Qué va a decir el Señor? Pero lo peor viene
cuando aquellos que acabaron con él, cuando el pueblo judío que pasa por disciplina cada rato, cuando el Señor les exija cuentas, no quisiera estar en su lugar, la verdad. El Señor dice muy claramente, aquí dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Pero no solamente se refiere al pueblo judío, se refiere a todos aquellos que han decidido no seguir a Jesucristo. Y olvídense de las personas que no quieren creer en Dios. Estoy hablando de la Iglesia Católica, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas, que no reconocen a nuestro Señor como Dios y Salvador. Tantos versículos que hay en la Biblia, tantas acciones que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nos enteremos de que Él es Dios sobre todas las cosas. Y si aún así no lo reconocemos como Dios, como Señor y Salvador, no les espera otra cosa más que el castigo eterno. Y lo dice el Señor, tráiganlos en mi presencia, decapítenlos delante de mí. Si no queremos reconocer el señorío de Cristo, pues no vamos a tener otra oportunidad de decirle, ay no, sí, perdón, me equivoqué, tú eras el rey. No, el Señor va a darle su justa recompensa, en su justicia perfecta, le va a dar a cada uno lo que merece. A los que fueron buenos siervos pasarán a su gozo, y los que fueron malos siervos, los que decidieron que Jesucristo no reinara en su vida, lo sentimos mucho, pero van a ir al lugar de tormento eterno. Vamos a continuar con la lectura, seguimos con el segundo libro de las crónicas de Israel, comenzamos con el capítulo 9 y el Señor dice así, la reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles, y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestara. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa del Señor, se quedó asombrada, y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para el Señor tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oros, y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Y también los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo, el rey hizo gradas en la casa del Señor y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que venía a Salomón cada año eran 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y los brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales.
Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía a su presente alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén, y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto, y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de la Cefela. En abundancia también traía caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Capítulo 10 del libro segundo de Crónicas. El Señor dice así: rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que respondas tu pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te conduces humanamente con este pueblo y les agradas y les hablas buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre les cargó de yugo pesado, yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Capítulo 11 del segundo libro de Crónicas. Escrito está: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho el Señor, no suban ni peleen contra sus hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra del Señor y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos.
Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar al Señor Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hija de Isaí, la cual le dio a luz a estos hijos, Jehú, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Capítulo 12 del segundo libro de Crónicas, escrito está: Sisac invade Judá. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho el Señor, ustedes me han dejado, y yo también les he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey hasta hoy. Cuando el rey iba a la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió el Señor de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Capítulo 13 del segundo libro de Crónicas. El Señor dice así: Reinado de Abías. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semoraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Escúchame, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabot, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora ustedes tratan de resistir al reino del Señor en mano de los hijos de David, porque son muchos, y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. Ay, ya
perdonen ustedes, acá ando, aquí está. Porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. ¿No han arrojado ustedes a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y a los levitas, y se han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros? Así sea sacerdotes de los que no son dioses, mas en cuanto a ustedes, el Señor es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para el Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los manos sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la enseñanza del Señor nuestro Dios, mas ustedes la han dejado. He aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra ustedes. Oh hijos de Israel, no peleen contra el Señor el Dios de sus padres, porque no prosperarán. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenían batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en el Señor, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, y a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido profeta. Bueno, con esto terminamos los capítulos del día de hoy. Primero que nada vemos otra vez, ¿no?, la historia de cómo Roboam perdió el reino por no mostrar misericordia. Tan fácil que hubiera sido seguir el consejo de los ancianos expertos, pero no, fue a seguir el consejo de sus amigos junior. Esto nos tiene que enseñar que muchas veces primero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Siempre debemos pedir opinión de Dios, siempre debemos estar sujetos a lo que Dios nos dice. Si creemos que no recibimos respuesta, por eso hay personas sabias en la congregación, entre los hermanos, que nos pueden guiar bajo la vida que ellos han vivido, bajo la experiencia que tienen. Ellos nos pueden guiar a hacer las cosas bien. Pero cuando tomamos el consejo de hombres malos, de hombres perversos, de hombres que no saben ni siquiera qué hacer con su vida, es cuando la regamos nosotros, porque hacemos lo que creemos que es mejor sin saber que eso es lo que Dios no tenía preparado para nosotros. Por eso, primero que nada hay que ponernos en oración, pedirle consejo al Señor acerca de lo que queremos emprender, y cuando sintamos que a lo mejor Dios no nos responde, aunque Dios siempre responde, pidamos consejo de hombres sabios, consejos de hombres que ellos han llevado bien su vida, que van caminando bajo la mano y la guía de Dios, y que ellos nos pueden orientar. Si tomamos consejos de hombres malos y perversos, que no saben de las cuestiones de la vida, entonces no nos quejemos de que las cosas no nos salgan como queramos y que no están dentro del plan de Dios. Bendito Señor, mi Dios Padre Todopoderoso. Tu amor es inmenso y fiel a cada uno de nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hayamos cometido, porque sabemos muy bien que somos pecadores, que no hay un solo hombre bueno. Señor, que no sea tu ira sobre nosotros, sino que bajo tu misericordia nos perdones. Guíanos, Señor, llévanos de la mano a donde tú quieres que vayamos. Llévanos a vivir una vida como la que vivió nuestro Señor Jesús. Muéstranos, Señor, cómo caminar en los senderos que tú has preparado para nosotros. Gracias porque tu amor inmenso nos cubre cada día, y aunque a veces hacemos a un lado al Espíritu, tú nunca te olvidas de nosotros. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo estén en sus hogares, en sus corazones, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que Dios lo bendiga. Hasta luego.